Hey, muy buenas a todos los oyentes que nos acompañan en la noche de hoy. En este espacio nos encontramos con un buen amigo mío, su nombre es. Buenas noches, me presento, mi nombre es Fernando Muñoz. Ok, perfecto. Eh, bueno, y quien les está hablando es Iván Paz, y mejor conocido como Ivi. Entonces, damos la apertura a este nuevo podcast titulado La singularidad del Quijote. Es importante mencionar que en los diálogos que vamos a llevar a cabo no vamos a dar una verdad absoluta como respuesta a nuestras incógnitas, sino que vamos a exponer nuestras cuestiones con tal de aproximarnos a una respuesta y además de poder generar intriga en nuestros oyentes. El día de hoy estaremos charlando acerca de uno de los relatos que el filósofo Platón desarrolla en su diálogo La República, libro séptimo, El mito de la caverna. Y para adentrarnos en esta temática, pensamos en esta gran incógnita. ¿Seguimos en las sombras de Platón? Así que, ¿qué piensas, compa? ¿Cómo podríamos entender mejor esta situación? Bueno, primero, pues para personas que quizá no estén como muy metidas como en el asunto, dando como una explicación así un poco básica y que sea como muy entendible. Recordemos de que el mito de la caverna se daba quizá como en una cueva en la cual habían tres personas, las cuales toda su vida habían estado observando sombras, las cuales eran puestas por unas personas detrás de un muro, y dicho conocimiento o como la alusión de la realidad que ellos estaban percibiendo era esa. Y recordemos que solo uno de ellos fue capaz de salir y como tal poder buscar su propia realidad. Entonces, teniendo como esto en cuenta, durante esta plática del podcast, intentaremos relacionar quizás esta perspectiva de la que ya les expliqué, pero ya como en ámbitos reales, ya sea como lo vemos en la sociedad, como lo vamos a ver quizá en los individuos, ya sea en sus relaciones, en una parte social, familiar, y poco a poco ir desarrollando. La verdad es un tema interesante y que quizá a muchas personas se les pueda eh, generar esa curiosidad o esa pequeña intriga de por qué algo como tan simple de un mito puede llegar a generar tanta controversia. Y sí, la verdad es que es una temática realmente importante, ¿no? O sea, es muy intrigante todo esto. Cuéntanos acerca de las cuestiones que vamos a responder el día de hoy, que vamos a tratar de responder, pues. Pues como tal, vamos a tener una pequeña sección, por decirlo así, donde estaremos resolviendo cuestiones como si quizá esta percepción del mito de la caverna solo lo podemos encontrar en los jóvenes o en los adultos. También intentar identificar como si esta persona que logró salir del mito de la caverna se lo podría considerar como el superhombre o como la persona que logró superar como su conocimiento en sí, como un punto de sabiduría alto, mirándolo ya quizás desde una parte más psicológica, eh, hablar acerca de la neurosis dentro de este mismo mito. También, ¿por qué no? Tocar el tema de que si quizá el consumo de alguna sustancia psicotrópica ha hecho que de pronto la persona se haya logrado conocer más allá de. Recordemos que este mito de la caverna tiene mucho significado, sobre todo en la conciencia y el ser. También tenemos preguntas o dudas a resolver de si todo este mito realmente lo estamos viviendo en un diario vivir o si seguimos como sometidos a estas. Entonces, Ivy, ¿te parece si vamos respondiendo una a una? Sí, vale, me parece bien. Y una de las cosas fundamentales en este podcast es que tratamos de hacer como una aproximación de lo que es la alegoría de la caverna con lo que pasa en la cotidianidad de una persona, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la primera cuestión que tenemos, que es acerca de la percepción, si del mito solo se ve reflejado en los jóvenes o en los adultos. Eh, ¿Cómo podríamos empezar a profundizar acerca de esto? Pues yo me atrevería a decir de que, tomando de que, a ver, cada individuo que está en la caverna representa quizá una de nuestras tres facetas que vendría siendo la niñez, la adultez
y ya pues la adultez tardía o como tal el ser anciano. Sí. Entonces, digamos de que eh, este bueno, estos sujetos, perdón, los cuales están ahí, normalmente su conocimiento es mediante sombras y esto. Ahora, si lo tomamos desde un punto realista, supongamos que quienes nos están proyectando las sombras puede ser nuestros padres y la sociedad y ya como tal todo este entorno sociocultural en el que nos estamos desenvolviendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasaría si las personas cuando son adolescentes, normalmente se les presenta como este prejuicio entre cortar la alegoría de los pensamientos que les han inculcado sus padres o la familia con cosas nuevas? Entonces, imagínate por un momento en que, o sea, estos jóvenes llegan a tener un punto de conciencia en el que empiezan a criticar ya qué tan veraz es su realidad y realmente qué es lo que quieren. Pues tengamos en cuenta de que normalmente los adultos son los que quieren de por sí como lo mejor para ellos, pero nunca llegan como a ponerse en ese plan de que qué es lo que los muchachos quieren en un futuro. Entonces es como en un vivir constante de esas sombras, en que si ignoramos esas sombras o realmente las suplantamos por otras. Entonces mira que en la adolescencia puede que uno las pueda como generar forma de controversia, pero quizá en la adultez sea de que la persona solo esté creciendo con las sombras de toda la vida y a él le diga como tal que ese conocimiento es veraz y que a todas las personas les puede servir. Podría ser, no sé, ¿tú qué piensas? Ok, bueno, en cuanto a si el mito se ve reflejado en los jóvenes o en los adultos, yo pienso que esto se ve reflejado en ambos, ¿no? Porque o sea, para que un adulto pueda desprenderse de todas estas ideas que se le han inculcado ya desde pequeños, recordando que el mito de la caverna es como que a un hombre lo tienen allí sometido a esta cueva y le están imponiendo estas ideas, ¿no? Entonces yo creería que a este adulto es muy difícil que se libere de todas estas ideas, ya que siempre va a tener como ese rasgo de familiaridad, ¿no? Con lo que siempre ha sido y con lo que siempre se acostumbra a hacer. Entonces, en cuanto a los jóvenes, cuando empiezan a hacerse todas estas cuestiones y que están en búsqueda de su identidad, donde empiezan a cuestionar todo esto, yo creería que hay como una apertura en donde también se le podría decir de que esta persona logró salir de la caverna, pero que aún así es como que si se metiera otra, ¿sí me entiendes? Entonces es como que sales de una caverna pero entras a otra. Sí, como ¿Qué un pensamos bucle acerca de constante. eso? Ajá. Sí, o sea, y esa podría ser una particularidad de que normalmente como que del mito no se habla demasiado. Es de que supongamos que nosotros llegamos a pensar de que 2 más 2 es 4, o sea, va a ser algo estúpido, pero es quizá algo muy Ujú. claro. Y normalmente siempre nos han mostrado como esa sombra. Entonces supongamos que llega algún matemático X, cambia alguna fórmula o algo y que después ese 2 más 2 pase a ser 5. Entonces esa sombra sería como una salida a la caverna, pero ya pasaría a solo la salida de esa caverna y nos sumergiríamos a otra, en el por qué ese 2 más 2 cambió y ya sería como una apropiación. Y pues recordemos que en todo este transcurso del mito de la caverna creo que también hubo uno que quiso salir, pero como por el miedo de la realidad al final volvió y entró. Entonces es como quizá ese pequeño debate entre el conocimiento al cual estamos percibiendo y el que generamos como esa pequeña dualidad entre si es lo que nosotros queremos o lo que no. Ya es como más ese punto de conciencia de la persona. Sí, así es. Y bueno, aquí cuando dices que una de estas personas como que logra salir y ve todo lo que hay en este nuevo mundo, ¿no? En lo que es la realidad para él, o bueno, lo que pasa a ser su nueva realidad para esta persona que acaba de salir, pero que al volver es como que siente que ya no pertenece allí, ¿no? Pero que de todos modos los que están allí adentro, los que ya pertenecen allí, que no han podido salir todavía, como que no logran comprender y lo toman como si se tratara de un estúpido. Mm,
Pues sí, eso es cierto. Además, pues, hombre, también no cabe pues como por mencionar el hecho de que estamos quizá como clasificando estas dos. Y pues no falta de que alguno de los que esté escuchando como tal el podcast diga como, bueno, ¿y qué pasa con los adultos? Entonces, como para dar un poco de solución a esta incógnita que quizás se llegue a presentar, recordemos que dependiendo de la crianza, así mismo va a ser. Entonces, para que me entiendan un poco, existen como tres tipos de crianza. Uno que vendría siendo el autoritario, o sea, las personas que imponen como este pensamiento conservador de que las cosas tienen que ser así y así. Está el democrático, el cual podría ser como a este enfoque que nosotros estamos describiendo un poco acá charlando, en el que el familiar y el hijo, o el, bueno, padre e hijo, perdón, entienden a hacer como una negociación de qué pensamientos o ideas pueden llevar los dos, como para no mantenerse en conflicto. Y ya por último está el permisivo, al que con tal de ver como esa felicidad en el otro, va a ser de que sí o sí lo permita. Entonces, pues ahí como dar una pequeña aclaración de que estamos utilizando como la intermedia y como la parte autoritaria, que era como lo de antes. Pues recordemos que muchas veces en las calles y todo esto escuchamos de que los adultos tienden como a decir, ay, es que en mis tiempos algo y demás. Y siempre como que se ignora de que pues cada generación va cambiando y va teniendo como nuevos pensamientos. Entonces, yo diría que frente a esta pregunta podría darse como una amplitud mayor a esto, pero pues todavía no podríamos como llegar a determinar en que a los adultos los puede a llegar a afectar más como este cambio de sombras. Porque pues recordemos que por más de que un adulto aprenda algo nuevo, él siempre va a mantener como esta dualidad entre lo antiguo y lo nuevo. Y normalmente un joven siempre va a ser más flexible y va a estar como apuntando a lo más nuevo, a lo que él esté sintiéndose como más conforme. Ok, y ahorita pienso en que, pues, lo que yo decía hace un momento es que estando dentro de la caverna, a ti te imponen una idea. Siendo así, es como que te inculcan una mente cerrada, ¿no? Y esto pues mayoritariamente se puede ver en los adultos que tienen una mente cerrada y que ya están acostumbrados a hacer una cosa de determinada forma. Entonces, es así como puedo ilustrarlo en mi mente de que los adultos pues ya fueron sometidos a esta mente cerrada, pero de que los jóvenes tienen esa virtud de cumplir con esta mente abierta. Entonces, de que es más fácil de que nosotros como jóvenes nos preguntemos y nos hagamos estas cuestiones y que nos hagan salir de esta caverna como tal. Sí, entonces aquí ya es como pues hacer ese pequeño inciso de que los que nos están escuchando pues también empiecen a teorizar un poquito y se pongan a dudar si realmente están percibiendo todo su conocimiento o su realidad desde los ojos de otros o a los ojos de sí mismos. Ah, Sí, así es. Y bueno, entonces ya suponiendo de que esta persona logra salir de la caverna, entonces a este se le podría definir como el superhombre. ¿Qué piensas tú? pues a ver, primero recordemos que como tal el superhombre fue una definición la cual dio Friedrich Nietzsche y definía que esta persona era quien podía crear como un conocimiento más allá de la parte moral y existencial, o sea, ya dando como tal de que su vivencia fuese más en un conocimiento puro, teniendo en cuenta la parte de la singularidad, en lo que cómo funcionaba una sociedad, cómo podía llegar a quizá trascender más allá. Entonces, imaginemos de que el sujeto que sale del mito, de la caverna, perdón, entonces podría considerarse como superhombre, porque una, o sea, el tipo renunció a la realidad a la cual él estaba destinado a vivir, que era el de las sombras. Y desde ahí se supone que él al explorar esta otra realidad, o sea, él empezó ya como a cuestionarse más de la vida y empezar a dar sus propias respuestas, o sea, como tal dejó de ser un simple individuo a tal a reconocerse como una persona o como un hombre, pues sin generalizar un género, sino que a reconocerse como una unidad o una conciencia.
Ok, creo que es bueno aclarar que para la alegoría de la caverna, Platón divide este mundo en dos, ¿no? Que sería lo que es el mundo sensible y el mundo de las ideas. Teniendo en cuenta, pues, de que estamos hablando del superhombre, entonces aclarando que el mundo sensible, pues, en este abarca lo que es lo material, lo que es temporal, lo que es mutable y lo que es imperfecto. Aquí hacen parte todo lo que son los hombres particulares, que son los que se representan en la caverna, los que están atados, los que están sometidos a esa sombra. Y, y entonces en el mundo de las ideas, aquí vamos a encontrar lo que es inmaterial, lo que es eterno, lo que es inmutable y lo que es perfecto. Entonces aquí esto, Platón dice que esta es la idea del hombre. Entonces, esto se relaciona mucho con lo que es el superhombre, ya que alcanza la razón y alma, ¿no? Entonces, esta persona logra como desligarse de estas sombras y logra salir a una nueva realidad. A esta nueva realidad entonces es donde se le puede catalogar cuando ya ha salido y que es el superhombre, ¿no? Sí, ese es como quizá el tema de que, pues, no sé si muchas personas lo lleguen a saber o no, pero la definición de superhombre se la pudo atribuir solo a dos personas que, pues, una existió, la otra pues está respecto a lo de la religión, que ya vendría siendo Jesucristo y Hitler. O sea, obviamente los dos no es que hayan cumplido como los mismos roles, de que, ya que pues uno hacía cosas muy malas y el otro ya buscaba como la salvación del ser humano, sino que como tal el reconocerse a sí mismo y poder generar como que grandes masas lo siguiesen a un ideal, como tal, eso hoy día es muy complicado. Podríamos quizás acercar de que un político que votó lo otro, pero es que llegar a ese nivel, o sea, ya es como quizá muy sobrehumano. Porque una, por más, ¿cómo se dice esto? Como por más empático, como este pequeño don de ser muy comunicativo, que sea socialmente adaptativo a todo y que todas las personas le puedan seguir, nunca va a poder llegar a hacer eso. O sea, los acercamientos quizá más cercanos podrían ser Mandela frente a lo de la paz, o incluso artistas de música, o sea, así sean criticados o algo, no estoy pues diciendo que ellos sean como superhombres, sino como la cantidad de personas que mueven detrás tienen un poder muy significativo y pues recordemos que la persona que logra tener como el control en mayor de masas tiene un poder o como tal una conciencia ya bastante mayor a la de muchas personas, porque una ya está dejando de pensar como tal en él y está intentando satisfacer a los otros, pero así mismo generando satisfacción en el ayudar a otros. Y esto ya lo podemos ver, pues, perdón, lo podemos ver reflejado en lo de la salud, pero pues, o sea, no es lo mismo estar atendiendo personas poco a poco a generar como un control de masas quizá un poco mayor. Entonces, no sé, o sea, como tal la pregunta tiende a ser curiosa, puede que tenga una respuesta verídica de si lo es o no, pero pues recordemos que aquí pues lo estamos dialogando de una forma abierta y pues ustedes tienen también su opinión, a la cual los invitamos también como a participar en esto. Ok, quisiera que tratáramos de aterrizar un poco lo que hemos estado hablando pues, con la vida cotidiana, ¿no? Y como para sentirnos más familiarizados y a ver, pues, si a día de hoy seguimos en estas sombras de Platón. Y resulta que así como lo describe el mundo sensible, de que allí están los hombres particulares, pues, y que estos tienden a cumplir con unos bienes materiales, ¿no? De que siempre están como a esa expectativa de que lo último que quieren son estos bienes materiales y se pueden saciar con esto, ¿no? Con, ya sea, bueno, cuando hablo de bienes materiales, hablo de, por ejemplo, lujos, carros, casas, etcétera, que siempre están como atados a eso de que su única forma de ver la vida es comprando este tipo de cosas. Entonces, ¿qué piensas tú? Pues a ver, yo creo que quitando esta parte material,
Diría que lo de las sombras, yo lo vería reflejado quizá como en la adoptación de ideales o ideas colectivas, solo por aceptación social. Me explico. Hoy día entremos a la red social a la que veamos, siempre se ven como personas con un excelente físico y que, mejor dicho, a la vista de cualquiera, o sea, la atracción es ya como inevitable. Entonces, lo que normalmente siempre se tiende a hacer es como una adaptación de esa representación y así empieza a funcionar todo. Entonces, si como tal el mito de la caverna consiste en que la persona acepta esas sombras, ubiquémoslas quizá en todo lo que nosotros escuchamos, por ejemplo en la música. Hoy día pues todos sabemos que uno de los géneros más explotados tiende a ser tanto el reggaetón como el trap, bueno, sobre todo el trap, y en el cual pues por el ritmo esto del tum pa, o sea, recordemos Ujú. que por más de que nosotros digamos, no, pues es que el ritmo se pega, ya no sé qué, lo que quizá personas no saben es que este ritmo viene como tal de culturas africanas muy antiguas y esto hace de que como la parte neurológica de nosotros tienda como a activarse o ese pequeño inconsciente primitivo del cual nos haga sentir como esa gana de llegar a sobresalir durante los otros, o recordemos como tal a los simios, o apenas como que en plena evolución, ellos cumplían la satisfacción de la comida, el refugio, el sexo y como tal un bienestar. Entonces como tal este ritmo hoy día se lo llega como a asociar más como la parte social y satisfacer ya pues las necesidades que estas conllevan. Entonces, todo lo que estamos como escuchando, por más de que digamos, ay no, qué feo eso, siempre se nos queda ahí en la cabeza. O sea, por más de que nosotros intentemos olvidar algo, eso siempre se va a quedar ahí. Ahora supongamos que recibimos este estímulo, estamos escuchando esta canción y que incluso ya se vuelve como muy pesada y hasta la cantamos de forma inconsciente. Ya estamos adoptando como tal esa sombra. Entonces ya como tal estamos creando esta pequeña perspectiva de que esta canción puede que sea aburrida, puede que sea buena, pero asimismo quien lo está escuchando está cambiando su forma de ser o cierta parte de su personalidad por llegar a apropiarse a lo que está escuchando. Entonces, retomando lo de las redes sociales, supongamos que, yo que sé, algún chico, una chica sube algún video bailando, cantando, las personas que lo vayan a ver, si le sienten como esa pequeña atracción física, que no netamente hay que cabe aclarar de que sentir atracción física solo porque de una forma visual le llamó la atención, más no de que ya es de que los dos empiecen a generar algo emocional. Entonces, solo como por esa, o esa pequeña atracción física, ellos ya quieren como tal imitar o ser parte de eso. Entonces, demos el ejemplo de que a una persona X le gusta una banda, un grupo o como tal un cantante en específico. Entonces ella, yo qué sé, sube algún estado, el muchacho o la muchacha que le gusta dice, bueno, si yo le quiero llegar a gustar, entonces yo voy a empezar a escuchar a esta persona para que tengamos algo en común. Entonces, recordemos que en lo anterior, frente a la primera pregunta, es de que siempre estamos como saliendo como de una caverna para meternos a otra, como en un constante bucle. Entonces, si esta persona dejó de tener como sus gustos propios para adoptar los de otros, está abandonando como tal sus, ¿cómo se llama esto? Sus sombras o como tal su realidad para adoptar la de otra persona y querer encajar. Entonces ya podríamos decir que dos personas se sumaron a una misma caverna. Entonces ahí ya es la espera como de quién puede salir y quién no. Entonces la respuesta sí podría decir de que a día de hoy seguimos como tal en las sombras de Platón. Normalmente por X o Y motivo estamos tanto apropiando cosas nuevas como renunciando a otras. Y así mismo salimos, volvemos a entrar, pero siempre es como en este constante movimiento y quizá como la gráfica seno, que va como de arriba hacia abajo y es como un vaivén, así mismo ando de las emociones. No sé tú qué piensas al respecto. Ya que estamos hablando de la parte individual del ser humano, mm, hay una cosa que es de particular interés en este relato,
y es acerca de la realidad, ¿no? Eh, entonces, aquí lo que vamos a, a denotar es que siempre se está percibiendo una realidad, ya sea una sombra o la luz, ya sea la realidad a la que ya estamos acostumbrados siempre o la realidad en la que hacemos una participación nueva. Entonces, esta realidad o esta forma de percibir la realidad puede denotarse en muchas áreas de la vida del ser humano. Eh, una de las formas en las que percibe el ser humano ya sabemos que es de forma subjetiva y de que es como que nunca va a haber algo objetivo porque el individuo siempre tiene una singularidad muy propia de él, ¿no? Entonces, esto da paso como para hablar acerca de la neurosis interna que tiene cada persona y es que resulta que cada uno de nosotros, o sea, no viendo la neurosis como si se tratara de un trastorno mental o como un concepto clínico ya de la psicología, sino que viendo la neurosis como un estado transitorio por el que mucho hemos pasado. Tanto tú como yo y como los que nos están escuchando pudieron haber pasado, atravesado por este estado de neurosis, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la neurosis? Y es que la podemos entender acerca de los problemas de la gestión emocional. O si no, también que se puede decir que es como de ver una forma negativa de la realidad, ¿no? Esto es lo que pasa y esto es lo que nos nubla la percepción de la realidad como realmente debería de ser. Esto pasa de forma psicológica, esto ya es muy individual. Entonces, es conocido como la inestabilidad emocional que tiene alteraciones como para en el pensamiento y en la forma de socializar. Por ejemplo, el hecho de que en este momento, digamos, yo me encuentre con un grupo de amigos y en mi pensamiento yo digo, ¿será que ellos están pensando mal de mí? ¿Será que ellos están riendo de mí? O me hago estas preguntas, ¿no? Y estas preguntas cada vez más tienden a una gestión emocional de forma negativa. Entonces, es allí en donde trato de hacer como esta relación entre lo que es la caverna, salir de la caverna y estar allí, que incluso tiene tanta relación que en mi propia mente me puedo sentir yo en una caverna, ¿no? Demostrándolo como de forma de ejemplo. ¿Qué piensas? Pues sí, o sea, como tal el estarse sumergiendo en sí mismo, pues se supone que desde muchas teorías, muchos enfoques, lo que dice conocerse a uno mismo es difícil, pero o sea, realmente se puede hacer. Que llegamos a conocernos una parte prolongada es diferente, pero sí lo estamos haciendo. Y frente a como a este desnivel de emociones en el cual unos días podemos estar bien, otros días podemos estar mal, se puede quizá como llegar a tener en cuenta de que muchas veces la caverna no netamente se va a relacionar pues con la conciencia o el conocimiento, sino como en ese espacio o bueno, ese espacio refugio en el cual nos podemos llegar a sentir bien, pero pues sabemos de que cuando todo se tiende a volver muy monótono en ese espacio, buscamos una salida y las personas que no logran dar como con esa salida, entonces se tienden a abrumar y cuando alguien los logra sacar, sienten como mucha dicha o mucha felicidad, entonces mira que se lo puede tratar como de varios temas. Aquí también quise hacer un pequeño inciso ya que estamos pues hablando frente a la neurosis, pues para personas que quizás no lleguen como a entender frente al tema, es un término psicológico inventado como para llegar a definir o clasificar diferentes estados dentro de la conciencia o de la psique, como bueno, como tal de la parte psicológica, pues para no confundirlos, puede ser de que la persona esté aburrida, que esté muy alegre, o muy feliz, o que tenga desagrado de algo, o miedo. Entonces, como para clasificar esto. Y aquí ya pues como un inciso en el inciso. Es que Ujú. no intentemos como confundir el estar triste con estar deprimido. O sea, así mismo como el decir de que una persona que no socializa es antisocial. Entonces, para que más o menos se les explique esto, cuando una persona
dice que está deprimida realmente es aburrida. O sea, para que una persona diga estoy deprimida, ya tuvieron que haber pasado como mínimo unos 3 a 6 meses en el que el estado de la persona sea prácticamente, o bueno, emocionalmente muy bajo, en el que ya no quiera como tener interacción con el mundo, o de que se vea como muy agobiado solo por sus pensamientos, que es a lo que tú referías, de que las personas pueden llegar a pensar mal de mí, pero realmente soy yo el que estoy percibiendo eso cuando las personas están totalmente ajenas. Entonces, normalmente las personas siempre cuando se les pierde como ese pequeño sentido de la vida, por decirlo así, en el que hoy tenían un plan y se les fue, o que les fue mal en algo y demás, entonces ya dicen como que, madre, o sea, estoy deprimido porque me siento mal, estoy de bajón. O sea, realmente como ese cambio hace que se puedan presentar pues síntomas de estar deprimido, pero netamente es como aburrimiento porque o presentó un estado de ánimo bajo en ese momento. O sea, aquí ya como para contextualizar quizá un poco más y que las personas pues tiendan a aprender esto. Y otra cosa, lo que les mencionaba hace un tiempo, cuando una persona no socializa y se lo conoce, o incluso o individuos que se tienden a clasificar como antisociales, o sea, aquí es muy importante decir que antisocial es la persona que quiere atentar contra otros seres humanos, por ahí el anti, o sea, como tal, una definición de anticuerpos es como tal atacar a esos cuerpos maliciosos. Entonces imaginémonos eso en una persona. Entonces si es antipersona o antipersonal, va a ser de que tiende a atacar más a las otras personas por no cumplir con rasgos, ideales o pensamientos que sean similares a él. Ahora, el término asocial, que es a lo que realmente se deberían referir, es como la persona que quizá prefiere estar en ámbitos sociales un poco más cerrados, en el que quizás sus amigos sean un poco más clasificados, o incluso que la persona sea muy solitaria o sedentaria. Entonces, que el no querer compartir mucho socialmente se lo puede llamar asocial, porque pues normalmente confundimos mucho la parte asocial con el antisocial. Muchas veces por el bagaje común o como por lo que charlamos con nuestros amigos o por lo que vemos incluso como en Facebook, Instagram o cualquier red social que estemos utilizando, recordamos pues que hay como mucha desinformación frente a estas cosas. Entonces, en este pequeño inciso es como para darles ahí esa pequeña pauta. Y pues retomando ya la parte de la neurosis, pues hombre, recordemos que ese vaivén de emociones muchas veces nos puede jugar a favor o en contra. O sea, también dependiendo de las expectativas que tengamos, asimismo vamos a estar dependiendo de si el enfrascarnos en esa caverna o estar buscando la luz constante para ir trascendiendo poco a poco. Sí, sabes, hay un detalle que me parece bastante curioso y es que algunas veces pues podríamos llegar a creer que nosotros, nuestra cabeza o nuestra mente es la escenificación de la caverna, ¿no? De que nosotros mismos nos autosaboteamos. Pero entonces para esto hablando pues de la neurosis, hay un detalle que me parece interesante y es que resulta que cada uno de nosotros nacemos sin voz interna. Es aquella voz de la que interactuamos todo el tiempo, ¿no? Con la que nosotros hablamos nosotros mismos. Sí, ¿Sí? la voz de la conciencia, pues socialmente, lo Ajá. que tienden a decir. Exactamente, bueno, entonces nosotros nacemos sin voz interna, o sea, esa voz que tienes allá adentro no eres tú realmente, sino que son tus padres, porque resulta que nosotros nacemos sin esta voz y se va desarrollando a partir de nuestra niñez, de nuestro nacimiento y de nuestro desarrollo. ¿Por qué ocurre esto? Porque a eso de los 0 hasta los 6 años ocurre una explosión sináptica y esta lo que consta es de ayudar al desarrollo cerebral, ¿no? Pero resulta, hay algo importante aquí, que el cerebro es un órgano social, que, que sí o sí busca esa interacción social o busca esa interacción. Entonces, este es un órgano social porque de esa forma es como se estimula y cómo se desarrolla el cerebro.
Entonces, yo pienso que aquí es donde se pueden empezar a generar algunos de los problemas que ya empezamos a tener, que es a medida cuando vamos creciendo, ¿no? Ya la adolescencia, ya la adultez y todas estas cosas que resulta que entran en conflicto consigo mismo. Y es cuando esta voz de la conciencia les juega mala pasadas. Sí, o sea, sí, o sea, ya de que normalmente esta voz de la conciencia es cuando actuamos en una forma en la que estábamos seguros de que nada podía salir mal, pero había como ese presentimiento, esa intuición de que algo podía fallar. Entonces, cuando nos pasa esto, normalmente siempre es como, ay, yo sabía que esto podía pasar y, o sea, ¿por qué lo hice? Entonces, Ujú. como el tener esa pequeña voz es como a lo que nuestros padres quizás nos han enseñado de no haga esto hasta que usted no esté seguro o no haga aquello hasta que usted no vea de que es capaz de hacerlo, algo así. O sea, así puede sonar de que te generen inseguridades. Realmente lo que estás haciendo es un juicio o asimismo preguntándote de si realmente lo vas a hacer y con qué cualidades cuentas. O sea, ya quitando como de que puede ser ya un prejuicio o que alguien te está como forzando esas cosas. Entonces, mire que como tal, eso sí me pareció curioso que lo trajeras a colación. Sí, pero entonces fíjate que el mito de la caverna es cuando te imponen una idea, ¿no? Cuando te ponen, esta es la realidad y esta es la forma en la que tienes que ver al mundo. Eso es lo que está pasando entonces constantemente con esto que traigo a colación, de que nuestra voz interna resultan ser nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿realmente salimos de la caverna? Sí, entonces, ahí ya, pues a duda también de los que nos están escuchando y pues a todo esto que hemos estado hablando, que ellos también empiecen a generar pues esa intriga de, de si pues vive todavía dentro de esa caverna o pues realmente la persona es libre como tal. Recordemos que desde hace un tiempo se dio como la moda esta de decir que se vive en el carpe diem, pero pues recordemos que ese carpe diem, o sea, realmente nunca existe un libertinaje, sino como una adaptación, una adaptación, perdón, de diferentes ideas las cuales nos hacen sentir bien. Y esa felicidad o ese estar bien es lo que nosotros denominamos libertad, más no es que lo llegue a ser. Sí, y esto trae consigo a otra cuestión bastante relevante y es si se le podría atribuir a este hombre que sale de las sombras como su superación personal. Pues recordemos que como tal el mito de la caverna es sumergirnos en una realidad distópica, entonces en la cual nosotros pues estamos adoptando lo que nos enseñan ahí. Entonces, si esta persona como tal crea su propia realidad, entonces como tal sí estaría ya como superándose a sí mismo. O sea, si te pones a pensar, esta persona que logró salir ya tiene como un conocimiento de sí mismo, como de una parte social, sin que él se vea como ni afectado, ni tampoco que la vea a un punto cambiante, o que él tenga como el poder de cambiar en otros. Porque al fin y al cabo, sí o sí el hombre va a terminar siendo egocéntrico en cualquier ámbito. Entonces, de que haya salido en algo, puede que le genere esta idealización de que él, o sea, es parte esencial de la sociedad o solo un sujeto más. Sí, también recordando pues de que la superación personal se podría relacionar un poco con lo que es el superhombre, ese hombre que llega a alcanzar el mundo de las ideas, ¿no? El mundo inteligible, en donde hace uso de su razón y tiene apropiación completamente de su alma y de la comprensión total y de que podría llegar a ver como una verdad absoluta, pues. Sí, o sea, y ya pues esto lo podríamos quizás relacionar de ciertas culturas que consumen pues ciertas sustancias psicotrópicas, que era una de las preguntas de las cuales hablamos en un principio. Y es que, por ejemplo, hay diferentes culturas en las que
ya sea bebiendo o fumando. Ellos dicen de que estas sustancias hacen de que tú veas como tal si estás siendo feliz, si realmente tu realidad es la que dices que estás viviendo, o netamente mirar como las conexiones de tus seres queridos o incluso las vidas pasadas por el consumo de estas. Entonces, ya como quitándonos más esta parte social, psicológica y demás, recordemos que hay infinidad de ideales en las cuales las drogas pueden ayudar mucho a esto. O sea, el consumo de marihuana a una parte como muy, pues sí, esto, como muy básica, así no es que tengamos como mucho conocimiento frente a las funciones del cannabis y todo esto. Las personas que lo consumen se sienten bien. Recordemos que hay una parte clínica frente a esto, en que las personas lo deben consumir como para equilibrar cierta parte de la química cerebral y así pues ellos pueden llevar una vida mejor. O hay enfermedades las cuales el consumo de pues, cannabis, valga la redundancia, les ayuda. Y entonces miremos de que quizá ya como esa parte clínica siempre especifican eso y en una parte más urbana es como el estar relajado, el incluso poder vivir más las cosas. Y pues recordemos que en el mito de la caverna es generar como ese juicio y asimismo ese libertinaje para empezar a vivir nuevas experiencias. Entonces imaginemos por un momento en el que se pudiese juntar esta parte urbana o esta definición de lo que es el cannabis y todas sustancias psicotrópicas a la de una cultura que lo utilice para trascender en sus ideales. Entonces mira que puede ser quizá una investigación curiosa, porque no es que estén muy alejados de la realidad. O sea, supongamos que en la ciudad se ve quizá un poco más un pensamiento hippie o un pensamiento en el que el cannabis puede curar diferentes enfermedades o ser como más llevadero en la vida y todo eso. Y en las culturas se lo ve como a ese punto de conocerse más, en un punto en el que ya tu cuerpo se queda aquí y ya lo que está trascendiendo es como tu conciencia o tu alma para que logres ver en qué estás fallando y no. Y pues era lo que tú mencionas hace rato. Normalmente la persona que logra salir, o la definición pues de este superhombre que llevamos platicando acá, sería ya también ese conocimiento de esa parte de conciencia y alma, o sea, estaría llegando como a ese mundo sensible. O pues, ¿tú qué opinas frente a esto? Ahorita la pregunta que se me acaba de ocurrir es si el autoconocimiento da como resultado salir de las sombras. Fue una pregunta que me surgió así ya porque habíamos mencionado lo que son estas sustancias psicoactivas y bueno, resulta que cuando hablamos de psicodélicos, que su definición etimológica viene de psico, que es lo que es la psique, la mente o el alma, y los delos, que es como la manifestación. Entonces, conjunto sería como la manifestación de la mente, ¿no? Pero yo ya lo aterrizo un poco más como a la manifestación del inconsciente. ¿Qué sucede? Que cuando las personas consumen estos psicodélicos, ya sea el LSD o cualquier otro, resulta que ellos entran en este trance en donde es muy introspectivo para muchas personas. Entonces es aquí donde me surge lo del conocimiento y lo del autoconocimiento, ¿no? En plan introspección. Entonces resulta que de esta forma del autoconocimiento, cuando se consume esta sustancia psicoactiva, es como esa manifestación que tienes desde adentro, esa manifestación inconsciente, porque haz de cuenta de que estás en un escenario y ese escenario, ahorita en este momento, tiene la luz y está en su programación y todo está trabajando de forma ordenada, porque entonces hacemos la analogía de que esta es la conciencia. ¿Y qué pasa cuando tú te vas a dormir? Entonces ya se apagan las luces y se cierra el telón. Entonces en ese momento está trabajando tu inconsciente. La forma más pura de tu ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos psicodélicos que te muestran esa forma más pura de tu ser? Es la manifestación del inconsciente, recordemos. Sí, a ver, aquí también pues
Hombre, pequeño inciso de que no estamos incitando a que las personas pues lleguen como al consumo de esto, pues ahí sí cabe por clarificar. No Pero incentivamos. sí, o sea, no estamos en ningún momento incentivando como al consumo de sustancias, ya cada quien puede hacer lo que quiera, pero pues no nos responsabilizamos por esto. Y, o sea, frente a lo que dices, es cierto, pues, o sea, dando a entender de que ya cuando dejamos de pensar o estamos como de una forma activa, el inconsciente es como el que nos muestra cosas incluso en los sueños. Entonces, lleguemos a suponer de que el consumo de sustancias psicotrópicas podría ser como el equivalente a un limbo entre la realidad del estar despierto y el sí mismo el estar dormido. Y entonces podríamos asemejarlo en la persona que quizá se quedó entre medio en la caverna, que podía ver cierta parte de afuera y cierta parte de allá adentro. Entonces, podría tener esas dos perspectivas. Entonces, recordemos, si se maneja realidad y como tal un punto imaginativo, asimismo lo podríamos relacionar un poco con lo que sucedió con el Quijote y su obra. Entonces, mire que como tal, esta plática frente a la sustancia de los psicoactivos o pues sustancias psicotrópicas tiende a ser muy interesante, perdón, por el compartir quizá como mucha singularidad o un poco más relación con lo que puede ser el conocerse a sí mismo o incluso como tener un punto placentero y decir, quizá esto es lo que yo puedo estar necesitando. Vuelvo y recalco, no estamos como incitando al consumo de drogas. Exacto. Y bueno, hay una cuestión que para este momento no tengo una respuesta y es acerca de que por qué estamos sometidos a estas sombras y por qué tenemos que despertar nuestra conciencia, por qué nunca se nos enseñó desde que nacemos, por qué tenemos que, o sea, el hecho de que estamos dormidos ahorita, estamos dormidos, es como que por qué tenemos que despertar nuestra conciencia. Es una cuestión a la que ahorita en este momento no tengo como una respuesta en sí. Pues bueno, lo voy a intentar resolver como a lo que yo pues intuyo en esto. A ver. Ujú. Eh, bueno, para los que nos están escuchando, hay un enfoque en la psicología que es el psicoanálisis y normalmente se lo relaciona como mucho a los estudios psicológicos y todo esto. Entonces, más o menos de lo que voy a intentar hablar va relacionado a eso. Entonces, por si alguno de los que nos están escuchando tiene como conocimiento relacionado a esto, entonces puede quizá entenderlo un poco más. Entonces, desde una parte neurológica o biológica, como lo quieran definir, nuestro cerebro está dividido como en tres partes. Entonces tenemos nuestra parte reptiliana, que vendría siendo la parte de abajo, la que está conectada a la columna, nuestra parte límbica, que vendría siendo casi el centro del cerebro, y por último el neocórtex, que es como la parte que está en la frente, para que las personas se logren ubicar. Entonces, frente a este enfoque, yo lo he logrado relacionar tanto en una parte primitiva, que vendría siendo la parte reptiliana, que es la que está pegada a la columna, una parte emocional, que vendría siendo la parte límbica, y una parte racional, que ya vendría siendo como ese neocórtex. Entonces, como tal, cuando se habla de despertar la conciencia, se supone que es el poder generar la conexión entre estas tres ramas. O sea, normalmente nosotros siempre estamos funcionando como por decir una a la vez. Entonces, me explico un poco. Normalmente en el día intentamos, y bueno, en nuestra vida y demás, logramos satisfacer ese neocórtex, esa parte reptiliana o muy primitiva, que es el comer, el dormir, el tener el sexo o incluso como el poder, ¿cómo se dice esto? Tener pequeños enfrentamientos o mostrar como la fuerza física que se tiene en sí, o sea, lo más primitivo posible. Entonces, así sea de que hacer ejercicio hoy día, salir a correr o como levantar pesas,
Entonces ya como que toda esta parte física abarcaría más como con esta parte agresiva, pues hoy día recordemos que el pelear pues, no es que se dé mucho, pero pues ahí también podría encajar. La parte límbica o emocional ya vendría siendo como esa memoria que tenemos para poder describir tanto lo que sentimos por alguien, cuando vivimos una experiencia nueva o cuando revivimos recuerdos y demás, que podemos llegar a sentirlas. Y ahí es como lo del enamoramiento, de que se sienten cosquillitas en el estómago. Entonces aquí es como para decir de que hay una pequeña fusión química en el cerebro de la dopamina y la serotonina. Y por último está la parte racional, que ya vendría siendo el neocórtex, la cual vendría siendo esa conciencia, que es la que nos ayuda a tomar decisiones desde una parte ya más crítica de nosotros mismos. Entonces, esa liberación de la conciencia ya vendría siendo como tal una conexión de los tres, porque si te das cuenta en el diario vivir, nosotros ya tenemos como un horario estipulado en el cual a ciertas horas complacemos la parte reptiliana o la primitiva. En ciertos momentos del día, socializando, hablando y demás, solo ubicamos la parte límbica. Y cuando necesitamos ser como conscientes de algo, pues la parte del neocórtex. Entonces, normalmente desde pequeños nos han enseñado como eso, a afrontar los problemas supuestamente con la conciencia. Pero si nos damos cuenta, enfrentamos mucho los problemas con esa parte emocional. Entonces, si desde niños empezaron a inculcar quizá un poco más este punto crítico, tendría como un mayor libertinaje, como una mayor idealización de lo que se podría decir despertar esa conciencia, en que todo lo que estemos viviendo lleve una correlación armónica entre poder satisfacer esa parte primitiva, esa parte emocional y esa parte racional. Entonces, mire que frente a la pregunta, se lo puede diferir incluso en que el ser humano vive más de las emociones que de su propia razón. Ahí ya frente a lo que les decía del psicoanálisis, hay una teoría o por decir una idealización de que normalmente nosotros vivimos en tres estados durante ciertos periodos de nuestra vida. Una vendría siendo nuestra parte de niño, otra parte de ser un poeta y la última ya como tal de un adulto. Entonces, cuando somos niños, normalmente siempre tendemos a jugar o embarrarnos. No nos preocupa nada, o sea, nos preocupamos más como por satisfacer nuestra propia felicidad y tenemos la imaginación la que queramos. Entonces, imaginemos que esa parte vendría siendo una parte primitiva, o sea, está siendo reprimida porque logra satisfacer cierta parte, pero sí o sí la está cumpliendo. Después de eso pasamos a la adolescencia y como la adultez temprana, en la que ya empezamos a tener roles sociales, un par o una pareja pues sentimental y emocional, y llegamos a un punto crucial en el que desarrollamos a ese poeta. Entonces, yo creo que las personas que nos están escuchando, por el término poeta, se llegan a imaginar pues a alguien que o está escribiendo, o está cantando o algo. Entonces, realmente lo vamos a relacionar mucho a eso. Recordemos que cuando estamos enamorados generamos como alusión con esa persona, empezamos a ser quizá más expresivos emocionalmente, podemos escribir, podemos prácticamente decirlo, cantarlo, pintarlo. O sea, como quien dice, el arte de ese poeta se puede transferir de muchas formas solo para expresar una emoción. Y ya cuando llegamos a la adultez, que ya somos un poco más conscientes, entonces podemos hacer como esa pequeña regresión de cuando necesitamos ese poeta y cuando necesitamos ese niño. Pero ahora supongamos que desde niño a esta persona se le han inculcado ciertos ideales. Entonces él ya no puede salir a jugar o solo juega como en ciertos horarios. Cuando llega como a su parte del poeta, él tiende a ver como que el relacionarse con X o Y personas le va a impedir o le va como a frenar en otras cosas, o que si la sociedad de esto, la sociedad del otro. Y ya cuando llega a ser adulto puede que genere esta cosa de yo por qué perdí mi tiempo, como quien dice, en mis mejores años. Entonces está como todavía como en ese adormecimiento de la conciencia y quizá cuando la logre despertar ya sea demasiado tarde. Entonces, si manejamos como tal estos tres niveles, yo creo que se lograría como
crear más esa apertura de la conciencia. Entonces, recuerden que hace un par de minutos les hablaba sobre los tipos de crianza. Entonces, relacionémoslos más o menos a eso y saquen como sus deducciones de si a ustedes los llegaron pues a criar de alguna de estas tres formas y qué tanto les pudo llegar a afectar en la vida y si ustedes realmente creen que tienen como su conciencia o como su yo abierto a nuevas experiencias o siguen arraigados a lo que tienen y no piensan como a vivir nuevas experiencias. Es impresionante todo esto realmente y resulta que este despertar de la conciencia se ha estudiado por muchos siglos atrás, lo que es el despertar de la conciencia y el ser en sí y el autoconocimiento. Muchas veces entonces podríamos dar esa similitud en que si una persona se autoconoce y llega a ese tope de conocimiento del sí mismo, es como realmente puede llegar a despertar su conciencia. Entonces es ahí donde nos preguntamos realmente, ¿seguimos en las sombras de Platón? Sí, Y entonces aquí ya pues para finalizar un poco y dando un pequeño resumen de todo, recordemos de que como tal, toda la realidad que estemos viviendo en nuestro día a día va a tener sus pros como sus contras, pero también es dependiendo de la perspectiva a la que nosotros estemos dándole a cada estímulo. Entonces, cuando me refiero a estímulos, puede ser el platicar con alguien, el ver algo, escuchar o tan solo percibir cosas. Entonces, si las personas que nos están escuchando llegan como a interiorizar un poco en sus ideales o incluso en esa pequeña visión que tienen de la realidad, les logra satisfacer como esas necesidades, entonces ya sería como un gran punto para que quizás se pongan eh, a abrir un poco más su forma de pensar o aceptar quizás nuevos ideales para que estas sombras quizá no estén como, no decir molestando, sino como atascando quizá en ciertas circunstancias. Recordemos de que normalmente las personas que tienden a llamarse inteligentes son las que realmente siguen en la caverna. O sea, solo una persona que es capaz de aceptar, crear y como tal compartir ya sea sus conocimientos e ideas, es una persona que perfectamente podría decir estoy progresando y saliendo de la caverna, más no generar como ese ego en el que sí, yo sé por qué hago esto y hago lo otro. Entonces, ahí sí ya a cuestión de los espectadores y a lo que pues tú dijiste, de que si aún seguimos en las sombras de Platón.